Dicen que el crimen no paga, pero basta mirar un poco la historia para darse cuenta de que sí paga, y a veces paga demasiado bien. La diferencia es que, con el tiempo, los capos cambian de disfraz, pasan de los sótanos llenos de humo, con pistolas bajo la mesa, a las juntas directivas con trajes de Armani y contratos firmados en rascacielos de Wall Street. Y lo más inquietante es que las reglas no cambiaron tanto. Extorsión, monopolios, intimidación, manipulación de mercados y compra de políticos. La única diferencia es que, con el tiempo, esos mecanismos dejaron de llamarse crimen organizado y empezaron a llamarse negocios legítimos. Por eso la pregunta que debería incomodarnos es simple. ¿Qué tanto se parece la estructura de una familia mafiosa a la de una gran corporación moderna? Para entenderlo, hay que retroceder al origen. La mafia siciliana nació en un contexto de vacío estatal, donde la protección y la justicia eran servicios privados que se vendían al mejor postor. Los capos ofrecían seguridad a los terratenientes y a cambio obtenían lealtad, pagos y control. Era un modelo de negocio en bruto, pero ya contenía la semilla de lo que vendría después. Una estructura jerárquica, códigos de silencio y una red económica que no dependía de leyes, sino de poder. Cuando ese modelo viajó a Estados Unidos a finales del siglo XIX, con los migrantes italianos, encontró terreno fértil. Allí, en las ciudades industriales, la mafia se adaptó como un virus al nuevo cuerpo. Los barrios pobres eran su base de operaciones, los sindicatos su trampolín y la política local su primera conquista. El verdadero salto lo dio con la prohibición, cuando en 1920 el gobierno de Estados Unidos decidió que la mejor manera de salvar la moral nacional era ilegalizar el alcohol. Fue, literalmente, el regalo del siglo para las familias criminales. En pocos años pasaron de ser clanes marginales a imperios que movían millones de dólares. El licor ilegal se convirtió en una cadena logística a gran escala. Contrabando desde Canadá, producción clandestina en destilerías ocultas, distribución en bares clandestinos, sobornos a policías y jueces. Lo que parecía un delito se gestionaba como una empresa. Había encargados de la importación, responsables de la distribución, áreas de seguridad, tesoreros e incluso juntas donde los capos se reunían para evitar guerras internas. La mafia creó su propio manual de administración empresarial, mucho antes de que las escuelas de negocios lo pusieran en un PowerPoint. Es aquí donde la historia comienza a incomodar, porque si analizamos los métodos, la mafia no estaba tan lejos de lo que haría cualquier multinacional moderna. Diversificación de negocios, control de mercados, gestión de riesgos, expansión internacional. El clan genovese se especializó en sindicatos. El clan Gambino en puertos y transporte, otros en juegos de azar y prostitución. La lógica era clara: no poner todos los huevos en la misma canasta, diversificar los ingresos y blindar el poder con inversiones aparentemente legítimas. No se trataba solo de contrabando, era una planificación patrimonial en clave criminal. Pero el poder económico no sirve de nada sin poder político, y ahí es donde la mafia perfeccionó otra de sus estrategias: la compra de influencia. Los clanes invirtieron en campañas políticas locales, financiaron candidatos y aseguraron que alcaldes y congresistas respondieran a sus intereses. La independencia económica de estas familias no consistía en tener más dinero que el resto, sino en que podían moldear las reglas del juego. Y eso es lo que las convirtió poco a poco en instituciones paralelas al Estado. Ahora bien, cuando la prohibición terminó en 1933, muchos pensaron que el negocio de la mafia se desplomaría. Lo que ocurrió fue lo contrario. La mafia ya había aprendido a pensar como corporación, aprovechar el momento histórico, explotar una crisis y, una vez consolidado el capital, invertirlo en sectores que parecieran respetables: la construcción, los restaurantes, el transporte y, sobre todo, los sindicatos se convirtieron en sus vehículos de legitimidad. Lo que nació como un crimen se convirtió en patrimonio. Y desde entonces, cada dólar lavado fue una ficha más en la gran transformación, la de pasar de familia criminal a conglomerado económico. Cuando uno piensa en el gran laboratorio de legitimación de la mafia, hay un nombre que brilla con luces de neón: Las Vegas. Lo que hoy vemos como el paraíso de los casinos y espectáculos fue, en sus orígenes, un experimento de capital mafioso. Figuras como Bugsy Siegel entendieron que un desierto podía convertirse en oro si se mezclaban apuestas, glamour y una fachada legal. El dinero sucio de la prohibición y del contrabando encontró allí un nuevo hogar. Casinos construidos con capital mafioso, administrados con técnicas empresariales y conectados con bancos que aceptaban depósitos sin hacer demasiadas preguntas. Las Vegas no fue solo un centro de entretenimiento, fue una lavandería a cielo abierto donde el crimen se transformaba en turismo y espectáculo. La mecánica era simple pero brillante. El dinero ilegal financiaba la construcción,
El casino generaba ingresos legítimos a través de las apuestas, y una parte de esos ingresos regresaba en fajos ocultos hacia los clanes mafiosos. Era un flujo circular donde la frontera entre lo legal y lo ilegal desaparecía. Y mientras tanto, los contadores registraban balances que parecían impecables, como si fueran cualquier corporación. Las Vegas es la mejor metáfora de cómo la mafia entendió que no bastaba con amasar capital. Había que institucionalizarlo, darle una estructura que resistiera el paso del tiempo y el escrutinio del Estado. Pero la mafia no se limitó a los casinos, diversificó con disciplina de manual de negocios. En Nueva York, su control sobre los sindicatos de camioneros y estibadores les dio poder sobre el puerto y con eso, sobre el comercio internacional. En Chicago, su influencia en la construcción garantizaba contratos millonarios. Incluso sectores como la industria de la basura, invisibles pero imprescindibles, se convirtieron en monopolios controlados por clanes que actuaban como corporaciones. Si hoy se habla de gestión de capital y ponía estrategias de riqueza en escuelas de negocios, la mafia lo aplicaba desde hacía décadas. Aunque con métodos que incluían pistolas y cementerios clandestinos, el lavado de dinero fue el puente definitivo hacia la legitimidad. A través de bancos en Panamá, Suiza o las Antillas, los clanes movían millones que luego regresaban disfrazados de inversiones legítimas. La mecánica recuerda demasiado a lo que hicieron grandes bancos durante crisis recientes: aceptar dinero de dudosa procedencia, cobrar comisiones jugosas y luego presentarlo como capital impecable. La diferencia es de estilo, no de esencia. Lo que la mafia hacía en sótanos con maletas llenas de billetes, hoy lo hacen corporaciones con transferencias digitales y asesores legales. La línea es más delgada de lo que la mayoría quiere aceptar. Y es aquí donde surgen los paralelos con el capitalismo moderno. ¿Qué hacía una familia mafiosa cuando quería expandirse? Diversificaba, absorbía a rivales, establecía alianzas estratégicas. ¿Qué hace hoy una multinacional? Exactamente lo mismo, solo que bajo el nombre elegante de fusión o adquisición. ¿Cómo aseguraban las familias su poder político? Compraban jueces y alcaldes. ¿Cómo aseguran las corporaciones su poder hoy? Financian campañas, contratan ejércitos de lobistas y escriben leyes a su medida. El capitalismo explicado en clave corporativa no está tan lejos de la mafia. Ambas estructuras entienden que el verdadero valor no está solo en el dinero, sino en el control. El caso más evidente fue la transformación de líderes mafiosos en empresarios respetados. Figuras que comenzaron en los márgenes, con negocios manchados de violencia, terminaron apareciendo en portadas de revistas como benefactores o filántropos. Es el mismo proceso que ocurrió con fortunas nacidas del colonialismo, del tráfico de esclavos o de guerras. El tiempo y la fachada institucional lavan cualquier origen. Al final, el sistema no castiga al dinero, lo absorbe, lo recicla y lo legitima. Lo más inquietante es que esta lógica no quedó en el pasado. Los carteles latinoamericanos actuales, desde México hasta Colombia, replican el mismo patrón. Invierten en agricultura, en bienes raíces, en empresas tecnológicas. Se convierten en empresarios que financian clubes de fútbol, compran terrenos y mueven millones a través de redes globales. Lo que antes era un capo con sombrero, hoy es un inversionista con traje y sonrisa impecable. Y el sistema lo acepta, porque mientras el dinero se mueva, pocos preguntan de dónde salió. Hoy, cuando vemos a las grandes corporaciones internacionales moverse con total impunidad, es difícil no notar las similitudes con aquellas familias mafiosas que se transformaron en emporios. Lo que antes se llamaba extorsión, hoy se disfraza de política de precios. Lo que antes eran monopolios controlados con violencia, hoy son oligopolios aceptados y regulados. Lo que antes era corrupción abierta, hoy es lobby institucionalizado. La mafia entendió antes que nadie que el poder real no estaba en las armas, sino en controlar los flujos de dinero y las reglas que los rigen. Y cuando uno observa sobre empresas capaces de presionar gobiernos, manipular leyes fiscales o evitar miles de millones en impuestos, resulta imposible no ver el eco de aquella escuela mafiosa. El caso de los carteles latinoamericanos es todavía más revelador. Tras el terror de las décadas de 1980 y 1990, muchos asumieron que la violencia era el único camino de esas organizaciones. Pero los herederos aprendieron la lección de las viejas familias sicilianas y neoyorquinas. Para sobrevivir había que convertirse en empresarios. Hoy invierten en agronegocios, en construcción, en cadenas de distribución, incluso en startups tecnológicas. Aparecen en forma de inversionistas anónimos en desarrollos inmobiliarios o como socios silenciosos en clubes deportivos. Y el sistema financiero, una vez más, no pregunta demasiado.
Mientras el capital fluya, lo importante no es su origen, sino su utilidad. Aquí es donde la historia se conecta directamente con nuestras finanzas personales y nuestra independencia económica. Porque lo que vemos en escala global, mafias transformadas en corporaciones, fortunas ilegítimas convertidas en respetables, no es más que la versión aumentada de lo que ocurre todos los días en el sistema. Cada crisis, cada rescate bancario, cada inflación explicada funciona como un mecanismo de redistribución donde los grandes absorben lo que los pequeños pierden. Lo llamamos capitalismo explicado, pero en el fondo se trata de la misma dinámica de siempre. El pez grande se come al chico, solo que ahora con traje y corbata. La lección es dura pero necesaria. La línea entre legalidad e ilegalidad es mucho más difusa de lo que creemos. Y si la historia de la mafia convertida en corporación nos enseña algo, es que el poder económico siempre busca legitimarse. Siempre encuentra la forma de presentarse como respetable. Lo que empieza como contrabando termina como conglomerado. Lo que empieza como extorsión termina como monopolio. Lo que empieza como crimen termina como filantropía. Para ti, como individuo, la conclusión es clara. No puedes confiar ciegamente en la respetabilidad del sistema. Necesitas tu propia estrategia de riqueza, tu propia gestión de capital, tu independencia financiera. Porque si no entiendes las reglas de este juego, acabarás siendo una ficha más en él. La historia no se repite, pero si no la entiendes, te aplasta igual. Y en este juego, la información vale más que el dinero. Suscríbete y empieza a invertir en lo único que nadie puede quitarte: conocimiento.